Hola, muy buenas noches amigos de SMX Televisión, pues ya estamos aquí listos para abordar otro tema en nuestro programa Obrera es Cultura, un tema que nos parece muy relevante rumbo a lo que es la conmemoración del Día de Muertos, pero obviamente le vamos a dar antes que nada la bienvenida a nuestros amigos y compañeros coconductores. Pepe Suárez, muy buenas noches. ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenas noches. Barajas, buenas noches. Y Buenas también a noches a los compañeros de SMX también. sí, y también a nuestro amigo José Luis Barajas, que se incorpora en este momento como por arte de magia. Recuerden que es Día de Muertos, entonces hay mucha magia en esto. Así es. Bienvenidos. Vamos a hablar de ello. Y si les parece bien, bueno, la semana pasada, buenas noches a Rogelio que ya nos está saludando. Híjole, la verdad nos da un gustazo que nos acompañen, porque va a haber muchas historias que tenemos que platicar. Y si les parece bien, un poquito la historia de este programa, porque lo estructuramos de la manera como lo van a presenciar ustedes en la próxima hora, es porque en la reunión de preproducción hablábamos acerca del Día de Muertos y obviamente pensamos en cómo la creencia, cómo la fe y la creencia en los individuos y en los colectivos de las comunidades, pues tiene una presencia. Y vamos a hacer un pequeño recorrido desde lo prehispánico hasta las tradiciones en lo que es el Día de Muertos, ahí con todo lo que hacíamos como niños y como adolescentes y también como adultos. Así que, si me permiten rápidamente, Pepe y Barajas, vamos a dar una pequeña lectura de lo que es la fe, una pequeña descripción teórica que pues es muy sencilla. Dice: creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un dios o varios dioses, que generalmente indica el sentimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera que esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Y bueno, esto es lo que podríamos determinar en parte de lo que es la fe. Y esta fe, estimado Pepe, está representada desde nuestros ancestros en la parte prehispánica. Y vamos a hacer un pequeño recorrido. Entonces, si nos platicas un poquito al respecto, Pepe. Sí, claro, Mauricio. Bueno, aquí habrá que completar un poquito la cuestión religiosa, ¿no? Nace realmente como se origina en el hombre, en su propia esencia, ¿no? La necesidad de creer en un ser superior que lo protege, que le dé sentido a su vida, ¿no? Esa es prácticamente la cuestión de lo que viene siendo las creencias, ¿no? Y como bien comentabas tú, pues nosotros en México, por costumbre, en el mes de noviembre celebramos a todos nuestros muertos. Y aquí hay que ir platicando qué tanto ha cambiado esta celebración en nuestros días en comparación como lo hacían nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Eh, ya que es una tradición que tiene que ver y que combina el culto prehispánico con esta parte de las festividades cristianas a partir de la conquista, ¿no? Recordemos que los antepasados, pues, siempre, y nosotros también, por naturaleza, festejamos a la muerte, ¿no? Nos reímos de ella, pero también le tenemos un gran respeto y sobre todo en estos días. Y recordemos que nuestros antepasados, a diferencia de los españoles, pues no creían en el infierno y en el cielo. Realmente ellos creían en esta parte del viaje al Mictlán, en donde los muertos iban a algún espacio conforme a cómo habían muerto, la forma de su muerte y cómo se habían comportado en vida, ¿no? Era un viaje que ellos hacían hacia el Mictlán, que duraba por ahí de 4 años, una vez llegando con los señores del Mictlán, al cual le llevaban obsequios, y de ahí, bueno, pues se determinaba a qué espacio ellos llegaban. Les pongo un ejemplo: si la gente había muerto por una cuestión por ahí de agua, pues iban a dar al Tlaloc, ¿no? La parte del dios Tlaloc era pues una de las formas en las que ellos veían la trascendencia de morir, ¿no?
Y bueno, estimado Barajas, la situación es de que se genera algo que se denomina sincretismo, que es la fusión, en este caso, de dos culturas, que es la cultura prehispánica y la cultura católica, y que nos pone en una situación muy concreta respecto a lo que es nada más y nada menos que esta fiesta ya del Día de Muertos, pues incorporando esta parte del catolicismo, en donde, como bien comenta Pepe, tenían esta dualidad, ¿no? Infierno o gloria, pero además llena de pecado, mientras que nosotros, como decía Pepe, pues en la parte prehispánica decía, bueno, si eras un guerrero y morías como guerrero, pues te ibas a tu apartado, ahí, ¿no? Sí. Y no se hablaba de si eras bueno o malo. La situación es de que yo sí creo que, con todo respeto, pues sí, los pinches españoles nos jodieron trayéndonos esa parte de los pecados y esta parte del infierno y esta parte de la gloria, ¿no? Y entonces se arma esto, porque recordemos de que en este sentido, en la parte de la conquista, bueno, pues lo que querían era de que nosotros dejáramos de adorar a nuestros dioses que habíamos construido por varios milenios, y bueno, pues así está la situación. Claro, sí, como comentan, pues desde aquellos tiempos, pues ya la fe era tan importante, tan interesante, y como lo comentan, hoy en día con la situación de la Iglesia Católica, pues vino a transformar totalmente la situación de la fe, ¿no? Aquí, de repente, pues ya la fe hacía que se vieran mil situaciones, y en el caso de, como lo comentan, los guerreros, pues querían quedar como guerreros, ¿no? Ya estaban en el tema que ellos tenían como un plus independientemente a otras situaciones, ¿no? Ahora, ya entrados en esta parte de la fe, de que toda la gente necesitamos creer en alguien superior, que puede ser uno mismo, ¿eh? O sea, hay gente que cree que por sí misma, que no cree en nadie más, que cree en sí misma, puede salir adelante, y eso es válido, y eso es parte de esta fe que alguien puede profesar. Desde luego viene todo esto, se instauran de la manera institucionalizada, que son las religiones, y como una parte importante las iglesias. Pero desde luego que en nuestra colonia, pasando ya a este ámbito, pues una colonia de obreros, una colonia popular, pues desde luego que tendríamos que ir en este sentido viendo cómo se podría generar esta fe, porque pues teníamos muchas carencias. O sea, imaginemos, si ahorita tenemos, imagínense al inicio de la colonia, ¿no? Cómo tenía problemas de agua, tenía problemas de alumbrado, de pavimentación, pues obviamente se genera toda esta situación que es muy plasmado en lo que se instauró en la colonia obrera, en esta parte de fe y en su religiosidad. ¿No, Pepe? Sí, efectivamente, digo, ante esta necesidad y sobre todo, pues la condición económica, las condiciones de vida en aquel entonces en la colonia obrera, en el antiguo cuartelito, pues va generando esta necesidad, y es una necesidad de creer, una necesidad de estar o de tener un espacio en el cual poder practicar esa religión que ya venimos arrastrando de tiempos inmemoriales a partir de la conquista, y, y nace la iglesia de San José de los Obreros, ¿no? Llamada así precisamente por la colonia, llamada así por la gente que habitaba en ella, pero también en una antigüedad tan grande como la misma colonia, ¿no? Vaya, esa es la realidad. Y lo que hemos conocido, pues es que la iglesia de San José de los Obreros fue construida en 3 etapas, a partir del año de 1910 aproximadamente, ¿no? En donde fue edificada en terrenos de la familia Escandón, que era la propietaria de toda esta parte de la obrera, cuando empiezan a lotificar, y ellos mismos, a petición de ellos mismos, donan uno de los lotes para construir lo que ellos pretendían como una capilla en ese entonces. Incluso ellos mismos solicitan que la capilla sea en honor a San José de los Obreros por la cuestión de la colonia. Eso es en 1910, en estos terrenos, y la entrada que ellos tenían para esta iglesia era por la calle de Fren Rebolledo de manera inicial, hoy está por Fernando Ramírez, en esos entonces era por la calle de Fren Rebolledo, y realmente era pues como un tipo capilla pequeña, en el cual venían de manera periódica a celebrar
los misioneros josefinos, que es la parte de la iglesia católica que tiene esta iglesia en construcción. Después viene la Revolución Cristera, el cierre de las iglesias, y esto para un poco, pero aún con todo eso, los datos nos dicen que el padre Adolfo Guerra consiguió que le vendieran 2 lotes más, esto es el señor Alejandro Romero Lesbrios, en la intención de ampliar el templo, y así sucede. Una vez terminando la Revolución Cristera, ellos en 1929 comienzan a construir una capilla más grande, la cual terminan de construir en 1930, y se inaugura el 19 de marzo, que es el día en que se festeja a San José de los Obreros en la religión católica. Y la tercera etapa comienza en 1939, aproximadamente 10 años después, en el cual el arzobispo primado de México, Luis María Martínez, coloca la primera piedra, y esta construcción ya de la iglesia que conocemos hoy, que es una parroquia a partir de 1965, se termina de construir en el año de 1955, 10 años antes de que se convirtiera en parroquia. Y es un poco de la historia de la iglesia católica, que es la que creo que tuvimos primero en la colonia, la que predominaba en su momento, aunque hoy hay otros templos de los cuales también ustedes comentarán algo, pero pues era la iglesia en la que todos concurríamos. Comentábamos en días anteriores pues realmente eran los tiempos, te hablo de 1975, 76, en los que yo recuerdo de niño, en los que la iglesia estaba abarrotada, diríamos ahora, en todas sus funciones, ¿no? Con localidades agotadas y hasta con sobrecupo. Sí. Realmente así se presentaba la parroquia de San José de los Obreros, y cabe destacar que desde la primera inauguración, ellos lo hacen, bueno, después de la Guerra Cristera, ellos empiezan a celebrar primeras comuniones, y es cuando empiezan a instaurar las ferias afuera de la iglesia, ¿no? Desde ahí viene esa tradición. Claro, ahorita si quieres retomamos esa parte de la vivencia de la iglesia en San José de los Obreros, pero si les parece bien, estimado Barajas, si ya por ahí algunos de las personas que nos están viendo ya nos mandaron unos mensajillos, si por favor nos haces el favor de darle lectura. Claro. Rogelio Miranda, buenas noches, compañero y amigo. Creencias de transición a otra vida también. Así es. Muy cierto. Raúl Hurtado, buenas noches a todos. Saludos, Raúl. Alicia Isabel López, saludos, saludos. Saludos, Alicia. Lala, buenas noches. Lala Osornio, saludos, Pepe. José Luis y Mau. Saludos. José El Baraja, saludos. Saludos, saludos. Raúl Hurtado, saludos. Rogelio Miranda, el problema era aceptar esta nueva religión y lo que trae consigo, claro. Claro, desde luego que el habernos quitado nuestra parte religiosa mesoamericana, pues sí tuvo un gran impacto en la sociedad mexicana y obviamente como parte de esta sociedad aquí en nuestra colonia. Y Barajas, es algo muy curioso, porque ahorita cuando estamos hablando de esta primera etapa en donde se construye la iglesia de San José de los Obreros, que es el único templo católico que tenemos en la colonia, es curioso, ¿no? Cómo tan cerca del centro histórico y plagado el centro histórico de iglesias, pero nunca un kilómetro después pudieron construir nada. Es decir, es lo que llama mucho la atención, como en un pedazo de tierra que se construye la Gran Tenochtitlán, ¿no? Para acá como que no les gustaba, o sea, como que la obrera siempre nos hicieron el feíto, ¿no? Claro, y como lo comentan, pues es la única iglesia que tenemos aquí en la obrera, ¿no? Y aquí algo muy importante, porque también en las creencias más allegadas, pues está el templo de San Juditas Tadeo, ¿no? Sí, que es uno de los grandes, en el cual, pues las creencias ahí son, de mucha fe, ¿no? Ante mucha gente. Adelante, Mau. Y ahorita hablamos de ello, de estas creencias populares, claro, que creo que vale la pena, pero hacía Pepe un comentario que cuando empezamos a hacer investigación acerca de las iglesias que están dentro de la colonia obrera, la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, seguramente quienes ya no están en la obrera,
quienes ya tienen años de no estar en convivencia por acá, pues no sé si sepan, pero yo sí me sorprendí, la verdad yo sí me sorprendí de ver que, ok, Iglesia Católica, siempre la identificada, San José de los Obreros, pero pues hay otras iglesias, y hay unas que ya tienen muchos años, pero hay otras que son de reciente creación, y sí quisiera comentarlo, aquí incluso dice, Iglesia de Dios, 7 días, Renacimiento de Cristo, que está en Boturini y Montiel 32. La primera iglesia de Nazareno, 5 de febrero 231, esa sí yo la ubico desde hace mucho tiempo, o sea, esa sí, Años, ¿sí? ¿no? La iglesia cristiana Corazones con Propósito, en Francisco Laguibel, 107. Iglesia de Dios del Monte Sión, Manuel Otón, 102, esa creo que tiene pocos años, digo, a lo mejor 2 décadas. Templo Evangelista de Betel, Francisco Laguibel, 119. Iglesia Cristiana Evangélica Betel, Manuel Caballero, 55. Bueno, independientemente de qué religión es donde se profesa, lo que estamos viendo es que en la colonia obrera se necesita esta fe y está instaurada la fe a través de la institucionalización de las iglesias, que no es lo único, ahorita vamos a hablar de otro tema, pero no solamente eso, pero ¿qué reflexión los lleva esto, Pepe y Barajas, de la instauración de estas iglesias que, bueno, sabemos que una parte es la fe, pero también sabemos que es parte de lo que, aunque no suene tan bien, pero pues pare de sufrir y pues también es un gran negocio, ¿no? A ver, ¿cómo ven esta situación, Pepe? Bueno, ya lo comentamos, es una situación natural en el ser humano, el hecho de creer, ¿no? De buscar en qué creer. Y ahora que comentabas el caso de los templos, que no son católicos, que no son obviamente católicos, pues, pero yo creo que la religión católica es como la que ha venido predominando, porque incluso es la que nos hemos llevado a las casas, ¿no? O sea, yo recuerdo de inicio, recuerdo muchas vecindades en aquel entonces que ya tenían un altar a la Virgen al interior, ¿no? Eh, y después, posteriormente, se viene dando el caso de los altares a la Virgen de Guadalupe, que es otro de los símbolos de la fe católica, se vienen dando ya hacia el exterior. Hoy yo creo que no ubico pocas calles sin una imagen o un altar a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Con todo lo que implica la festividad del día 12 de diciembre, con lo que implica la organización de los vecinos que concurren en ese espacio. Y bien lo comentábamos ayer, a lo mejor hasta sin solicitar el permiso de muchos, esta cuestión de la fe, tú lo haces porque quieres, ¿no? Yo he visto gente que de su bolsillo o en una promesa de limosnas, que es el pedir dinero a la demás gente, van creando un altar en la calle, ¿no? Incluso hasta como en esta situación de pago de una famosa manda, ¿no? Lo que me llamamos en la Iglesia Católica, en el cual se pide un favor a determinado santo, a determinada deidad, y bueno, a cumplir la promesa. Y muchos de ellos han nacido de esa manera, ¿eh? Ahora, en este sentido, lo que está comentando Pepe Barajas, el asunto es de que la iglesia no es suficiente. Es decir, en la colonia lo que hay es una manifestación de la religiosidad y la parte de la fe, que el espacio destinado para profesar tu religión no te es suficiente y lo llevas a la calle, lo llevas al espacio público, lo llevas a la propia vecindad, lo llevas afuera de tu casa y se han construido altares de 3 figuras principalmente en la colonia obrera, que es la Virgen de Guadalupe y 2 situaciones muy populares, bueno, las 3 son populares, pero también lo que es San Judas Tadeo y la Santa Muerte, que ahí está y ahorita hablaremos de ello, porque la gente tiene esa necesidad, ¿no? Totalmente, como lo comentas, pero fíjate también la religión, como lo decimos con los católicos, pues nosotros tenemos el Día de Muertos, ¿no? Ante la iglesia. Pero en la iglesia cristiana evangélica, ellos no celebran el Día de Muertos, ¿sí? Por lo que llegué a investigar, ellos se manejan directamente con la Biblia. ¿Y qué festejos tienen de coincidencia con la Iglesia Católica? Pues es la Navidad, Semana Santa, y ellos manejan también ahí el Pentopesque, que es el que celebra, ¿no? Que es algo más allegado a las situaciones. Entonces,
por qué situación han ido creciendo estas iglesias cristianas evangélicas, ¿no? Es que creo que le ha dado muy buen sentido la gente que profesa estas religiones a la ubicación de que la gente tiene una necesidad que al no ser resuelta por la Iglesia Católica, además con toda la problemática que la propia, no, cuando hablo de la Iglesia Católica me refiero a la parte institucional, a la parte de los directivos de la Iglesia, porque bueno, nadie tiene la culpa de que cuando tú profesas una religión, pues los altos jerarcos de la Iglesia pues, son corruptos, son pederastas, esta parte que se ha visibilizado de esta religión que pues la ha golpeado. Ahorita decía Pepe respecto a esos 70, si quieren regresamos un poquito a esto para luego seguir abordando el tema de los altares, cuando yo me tocó ver no solamente la iglesia llena, escuchaba la misa en latín, imagínense, un niño de 4 o 5 años ir ahí y estar escuchando una música en latín que nadie entendía, o sea, hasta ese nivel llegaba la profesión de la fe, del culto, de lo religioso, que la gente sin entender el mensaje de todas maneras estaba ahí porque la misa era en latino. Y bueno, Pepe, tú nos puedes ampliar más la información porque bueno, tú formaste parte de ahí de la iglesia en activo. Sí, efectivamente, tiene que ver mucho con la fe, porque efectivamente, digo, parte de la misa era en latín, muchos de los cantos de ese entonces se hacían en latín, ¿no? Digo, por ejemplo, bueno, en las misas de difunto y demás se cantaban, pero, por ejemplo, en las ceremonias de bodas, 15 años y demás, pues el Ave María es en latín, ¿no? Solamente por ahí el Padre Nuestro y algunos otros son en castellano, en español, pero en realidad sí es eso, y tiene que ver mucho con la religiosidad y con la fe que tienes. Aquí voy a hacer un comentario muy al margen. Cuando iniciaban aquí los templos de Pare de Sufrir, que iniciaron incluso coincidentemente muy cercanos a la villa, ¿no? Por ahí lo que era el cine de la villa y lo demás, por ahí empezaron. Y una persona, te hablo de hace muchos años, una persona ya adulta mayor, que iba a la villa, entraba a ese templo de repente. Y me llamó la atención, por eso digo que es como sí es un acto de fe netamente, de cómo te sientes, de lo que te transmiten, porque ella me decía, las misas son muy bonitas, me decía. Lo que dice el padre, así decía ella, que sabemos que son pastores, ¿no? Dice, es muy bonito. Y cuando le pregunto qué les decían, me dice, pues la verdad es que no le entiendo porque hablan en brasileño, me decía ella, ¿no? Digo, hablan en portugués, es casi portugués lo que hablan. Claro. Entonces es cuando te das cuenta de que los sentimientos también se transmiten por medio de la religión y es lo que va generando fe, ¿no? No tanto si entiendes o no entiendes alguna cuestión del lenguaje, sino lo que te transmite, ¿no? Ese ejemplo me parece fabuloso porque pones en contraste la iglesia católica con latín y la iglesia brasileña con el portugués. Creo que eso es formidable porque obviamente vas con la fe para que te resuelvan todos los asuntos que están pendientes y que alguien no te los ha resuelto, ¿no? Entonces pones en ese sentido ahí toda la fe en estas instituciones. Y rápidamente, Barajas, por ahí hay 2, 3 comentarios que nos dicen que ha perdido presencia la iglesia católica. Dice Rogelio Miranda, el problema era aceptar esta nueva religión y lo que trae consigo. No, posteriormente Rogelio nos dice que ha perdido adeptos la religión católica, como lo dice también Lala, ¿no? Ahora hay más templos cristianos, el pueblo ha sido sus tradiciones a través del pueblo, claro, así es como se va construyendo. La religión católica ha perdido adeptos o feligreses. Es obvio que ha habido una competencia, ¿no? Y en esa competencia se ha diversificado. Y hablemos de los altares, porque es muy curioso. Por ejemplo, San Judas Tadeo. Yo también me sorprendí porque no tenía yo el dato específico cuando se sabe ahora, muy en concreto, que en el caso de San Judas Tadeo, surge allá en 1929 en Chicago. Es decir, ni siquiera es algo que estuviera instaurado en México, sino que en Chicago, con la situación de la Gran Depresión, con todas estas necesidades económicas, sociales que existió con la Gran Depresión, pues se surge San Judas Tadeo, se importa a México y es una ahora de la parte de culto que incluso muchos jóvenes se ven vinculados a ella, como decía Barajas. Bueno, pues tenemos el templo ahí de San Judas Tadeo no tan lejano y que hemos visto cómo hay procesiones que pasan por nuestras calles de la colonia obrera
que bueno, son puros chavos, o sea, y ahí van con sus San Judas Tadeo, ¿no? Algunos están muy grandotes, apenas se pueden cargar al santito, ¿no? Y ahí van, y en la colonia hay instaurados también altares al respecto. Y la otra, que es la Santa Muerte, que ese es un culto que en México tuvo un gran auge a partir del 2001 y que ahí tiene dos vinculaciones. En el caso de San Judas Tadeo y la Santa Muerte, dos vinculaciones muy grandes. Gente de bien y gente que la tachan gente de mal, ¿no? Que son gente que está dedicado a la delincuencia, a secuestro, a cosas de ese tipo, que en ese sentido, pues tienen esta adoración. Esa es una realidad. Entonces, ¿cómo ven esta situación de cómo en la colonia obrera se han instaurado, desde luego, estos altares y que ahí están? Barajas, si quiere primero y luego Pepe. Sí, cómo no. Bueno, comentando de los altares de la Santa Muerte y de San Juditos, se dice que la adoración a estos santos se da en estado de población bajos de los adoradores, ¿no? Principalmente se les conoce como chacas, así se les denomina, que usan pantalón entubado, tenis Jordan, camisas Abercrombie, ¿no? Entonces, de ahí sale mucho la situación de la fe, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Ya después ya traen hasta el tatuaje de la Santa Muerte de un lado, de San Juditas Tadeo de otro, y recordemos que, pues, San Juditas, cada 28 de mes, hay una multitud ahí en el templo de San Juditas Tadeo. Y recordemos que, pues, el día jueves, ¿no? Es 28 y es el mero día de San Juditas, ¿no? Ahora no sé con la pandemia cómo se vaya a manejar, si vaya a ser virtual, porque imagínate, ahí anteriormente, como decías, se subían hasta con su figura de San Juditas o de la Santa Muerte en el metro, ahí midiendo casi unos 60 la estructura, la imagen, imagínate todo la fe. Tenía yo un amigo que era policía y me decía, los días que agarramos a los rateros con órdenes de aprehensión es el día 28 de octubre, día de San Juditas Tadeo, porque ahí llega todo, pero no necesariamente son ampones toda la gente, eso que quede muy claro. Así es. Pepe. Sí, retomo un comentario que hacía Rogelio hace rato, que decía que San Judas Tadeo es moda. Yo te hablo de hace 25 años, conocí algunas familias que nunca les pregunté las circunstancias, pero se hicieron totalmente adeptos a la figura de San Judas Tadeo, ¿no? Y fue como conocí yo el templo de San Hipólito, que así se llama, realmente no es San Judas Tadeo. Hay una imagen de San Judas Tadeo, pero el templo está erigido en honor a San Hipólito. La iglesia de San Judas Tadeo está por acá, por allá por el Metro Potrero, en Gustavo Madero, ¿no? La iglesia de San Judas Tadeo. Y no tiene tanta gente como que tiene la iglesia de San Hipólito, ¿no? Bajo esta figura. Pero retomo el comentario de Rogelio en ese sentido. Yo en aquel entonces, pues, todo es como una cuestión incluso de mercadotecnia, ¿no? Yo en aquel entonces que por medio de esa familia conocí a San Judas Tadeo, pues yo lo conocí como un actor de la fe bastante bueno y cumplidor, ¿no? La cuestión de los milagros y de lo que le solicitabas. Por eso fue creando esta fama y todos los 28, que efectivamente, como dice Barajas, este 28 de octubre es la fiesta grande de San Judas Tadeo, ¿no? Pero a mí sí me tocó incluso asistir al templo de San Judas Tadeo, todavía en momentos en que pues va gente de todo tipo, pero de verdad a mí me tocó ver gente que incluso llega con mariachi, las misas empiezan, creo que desde que inicia el día, vaya, desde las 12:30 de la noche de hoy para mañana, ya están llegando a la iglesia con mariachis, se empieza a ver eventos y demás, todos en cumplimiento de las mandas que hicieron. Pero sí, últimamente también se lo ubica en ese sentido, pues en la protección a quien se dedica a actividades poco lícitas, ¿no? O nada lícitas. Sí, también es muy sabido eso, y ahí es donde pues nos encontramos todos, ¿no? Creo que es el momento, en estas celebraciones, el momento de bandera blanca para todos, y todos concurrimos en estos espacios, ¿no? Sí, porque en el caso de la Santísima Muerte, bueno, pues es muy bien ubicado, es el tema precisamente de pedirle que te proteja, pues paradójicamente de ella misma, ¿no? Así esa es la realidad. Yo creo que yo resumiría un poco en ese sentido, ¿no?
Sí, no, y además, en relación a lo que decías de sacar la bandera blanca, yo sé que incluso entre los carteristas tienen prohibido el ir a la iglesia de San Hipólito a atracar a la banda, ¿no? Es parte de las reglas ahí establecidas. Y en el Sí, sentido también, en el sentido, por ejemplo, de esto de la Santa Muerte, quiero hacer un breve comentario. Desde los españoles tenían en el siglo XV esta situación con la muerte porque tenían un problema con la peste. Entonces, de alguna u otra manera, esta cercanía también con esta parte de la Santa Muerte, que ahí tienen este vínculo, posteriormente se sigue desarrollando acá. Y acá en México, pues hemos tenido la virtud de tener, fíjense bien, esa no es una iglesia, es un culto. O sea, un culto. no existe, es un culto y tenemos la capacidad de exportación tanto a Estados Unidos como a Centroamérica. Está vinculado, sí, a esta parte delictiva, pero hay mucha gente, familias, niños que tienen también la creencia en esta deidad, que puede ser para algunos algo que no estuvieras de acuerdo o no te guste, porque además la figura es fuerte, es algo muy impactante. De hecho, cuando pasas bueno, a mí hablo en mi caso, cuando paso por donde está los altares, sí me impacta, ¿no? Porque además esta relación con la muerte, en donde se viste de futbolista, de doctor, de policía, o sea, toda esta parte que así es, o sea, es la cultura mexicana. Coincidentemente, tanto la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y la Santa Muerte emergen del pópulo, emergen de esta necesidad, de esta fe de las clases populares y pues obviamente en el caso de dos iglesias, como en el caso de la católica y bueno, y específicamente de San Judas Tadeo, ¿no? Pues que han generado esta parte de la mercadotecnia, ¿no? Que pues tampoco hay que dar vuelta. Dicen por ahí, si quieren vamos a hacer un pequeño alto, porque ya ahora pasamos a vincular ya con la parte de las experiencias en materia de lo que es la parte de lo que es el Día de Muertos. Vamos a hacer un pequeño corte para darle lectura a algunos de los comentarios. Entonces, si fuera tan gentil ahí, nuestro productor, Rogelio Miranda dice, la visten como al niño Dios. Así exactamente, exactamente. Así es. Atenea Cabre, el culto de la Santa Muerte viene de origen prehispánico y ahí lo modificaron e hicieron de moda. Pues sí, o sea, Sí, hay toda una relación, ¿no? sí, Angie así es. Suárez, saludos a todos, gracias Angie. Lala Osorno, es la iglesia en San Hipólito, sí, y ya lo comentó Pepe, Correcto. gracias, gracias. La muerte es ausencia de vida únicamente, sí, o hay quien piensa que es prolongación, ¿no? De la vida misma. Así es. Son visiones y concepciones, pero bueno, dentro de toda esta religiosidad se va construyendo todo esto y lo cierto es que tenemos el Día de Muertos que pues es el próximo fin de semana. En ese sentido, la colonia obrera, ¿cómo lo ubican? ¿Cómo lo vivieron? Y ahí la gente que nos está viendo, que nos puedan compartir cómo lo vivieron en sus familias, cómo lo siguen viviendo, cómo es lo que ha ido evolucionando. Entonces, si quieres, que empezamos contigo, Barajas. Muy bien, pues iniciamos con los altares, ¿no? Que siempre es como para convivir en ese día especial con los difuntos de cada familia, ¿no? Y pues ahí en los altares ya sabes lo que le gustaba, ¿no? Ahora sí, al difunto, ¿no? Que le ponían, hay altares que les ponen hasta su botellita ahí de, si le gustaba el tequilita, ahí le ponen su comida preferida, ¿no? Eso impera mucho en la cultura de los católicos principalmente, ¿no? El ir a llevar a la misma tumba, muchas veces pues le llevan hasta mariachis, ¿no? Ahí hacen un festín con el tema de, pues, que están con nosotros, ¿no? Por mucho tiempo. Y Pepe, una situación, porque esta parte católica en donde este Día de Muertos está el purgatorio y tú puedes ir y venir de la parte de la parte gloriosa, ¿no? De lo bueno, e irte al infierno, pero esta parte del purgatorio anda por ahí deambulando y se supone que ahí es cuando invitas a tus muertos a que vengan, que compartan contigo. Platíganos en esa parte cómo ves esta situación y esta parte representada ya físicamente en la colonia obrera, cómo lo has podido vivir desde toda la etapa de vida.
Bueno, de entrada creo que nosotros somos adoradores de la muerte y en ese sentido la respetamos mucho y así es como festejamos el regreso de las almas de nuestros difuntos, ¿no? Digo, es una tradición que a lo mejor no entendemos bien a bien desde niños, pero que la vamos absorbiendo, ¿no? Este tema de la ofrenda en la casa, de las frutas, de la comida, de las fotografías de los que ya no están, de nuestra familia, eh, y posteriormente, pues también como bien comenta Barajas, hay quien sí tiene por costumbre, y muchos de la colonia lo hacían, era el hacer el festejo directamente en los panteones, ¿no? Directamente ahí con todo, con música, llevan comida, llevan de todo, y es volver a armar una fiesta en la creencia popular de que tus muertos vienen ese día a visitarte, ¿no? Entonces, y en la parte de la iglesia, pues yo lo que recuerdo, pues era, digo, te hablo de aquellos tiempos en los cuales comentábamos que todas las funciones se llenaban, ¿no? Y yo recuerdo que no había misas comunitarias, las misas eran la intención de un solo difunto o una ceremonia de alguna boda o demás, pero no había misas comunitarias como existen hoy. Y en aquel entonces lo que se hacía era poner unos listados a la entrada de la iglesia de San José, la parroquia, independientemente de todo lo que implicaba el adorno de la iglesia, con telas negras y demás, con esta parte del incienso y las misas cada hora, pues era el apuntar, decían las santas intenciones, que era apuntar a el nombre y apellido de tu difunto, de tus difuntos, para que fueran en la intención de la misa que seguía, ¿no? Aunque nunca eran nombrados porque realmente las listas eran interminables, pues la gente tenía fe en ese acto de apuntarlos en una lista y que en la siguiente misa, aun cuando no fueran nombrados, pues era en la intención de su eterno descanso, ¿no? Como comentábamos. En esa tradición nosotros pues crecimos, ¿no? Y la fuimos absorbiendo. Y de la parte, pues tal vez divertida o demás, pues era la parte de Peli Calaverita, ¿no? De todo este protocolo que era, primero, pues encuéntrate una caja de zapatos, ¿no? Nosotros en particular, pues somos 8 hermanos, ¿no? Entonces imagínate, ahí los zapatos tenían 3 puestas, las de mi hermano el grande, el que seguía y luego la mía, ¿no? Entonces, pues primero consíguete tu cajita de zapatos y después pues empieza a hacerle la figura de la cara de la calavera, colócale tu velita y vámonos a pedir calaverita, ¿no? Con todo lo que implicaba, incluso el apagón de la vela por la moneda que te caía, ¿no? Ya te cayó un 20 de cobre, ya te rayabas, ¿no? Pero aparte era un arte, ¿eh? Era un arte hacer Sí, tu sí, sí, caja de sí, calaverita. Y hasta sí, había concursos, la mía estaba más bonita, ¿no? Y ya más adelante había gente que hacía de calabaza, que eso ya era un plus, ¿no? Que agarraban la calabaza, le hacían la figura sí, ya fue más de... adelante, ¿no? Sí, 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 Ya, pero sí, sí, como dices anteriormente, hasta había gente que se iba, pues, no tenía, bueno, en mis tiempos, pues tenía poco el metro, ¿no? Ahí, Chabacano, y ahí te ibas afuerita del metro, órale, pasaban la calaverita y te rayabas, porque antes era, te daban una monedita, ¿no? sí, Ahora sí, ya dan dulces, ¿no? Ya ha ido cambiando totalmente la situación. Y al sí, final sí, de los 2 días, la lana que juntabas, pues ya era algo para gastar, cuando menos en una semana, ¿no? sí, así es. Ese era Fácil, muy, ¿no? muy atractivo, sobre todo esto que están comentando en cuanto a la parte de lo que es hasta poder hacer un taller de cómo elaborar una calaverita de esta naturaleza, ¿no? Porque, digo, en aquel entonces yo no me acuerdo que estuvieran los cúters, por ejemplo, ¿no? Que pues sí te facilitaban No, corte, ¿no? Ajá. Era tijerazo y hazle el hoyo y luego ahí malabareando, sobre todo cuando eras niño y que no te lo hacían tus papás, pues tú tenías que ingeniártela para que te quedara lo mejor, ¿no? Un ojo de un lado, todo chueco y uno más grande, uno más chico, los dientes, ¿no? También era muy padre en ese sentido. Y como dice Pepe, la situación de que además el agujero donde iba la vela no tenía que ser muy grande porque pues, se te caía la vela, ¿no? sí, Entonces así tenía es. que ser suficientemente muy razonado el asunto para que la velita no se te cayera y bueno, pues y estar siempre al pendiente para que fueras el primero antes de que llegara alguien a pedirle a la persona que veías con intención de sí apoyar a la banda, ¿no? Que siempre ya se Sí, veía sí, sí. cuando iba ya llevando la mano a la bolsa, ya decían, no, pues ya, seguro aquí sí va a haber apoyo. Y aparte Sí, pues, tenías que traer la vela prendida, si la traías apagada no te sí, daban, ¿eh? Ya se ya no te acercaba otro daban. y órale.
Así era, sí. Sí, y ahí, por ejemplo, recuerdo que muy concurridos los espacios, por ejemplo, sí, dice Rogelio, puros triángulos, sí, pues sí, era lo más sencillo, era lo más sencillo. Lo más concurrido era, por ejemplo, las panaderías, ¿no? Que pues era la conglomeración de la gente que llegaba ahí a ese espacio y le buscabas la manera de poder llegar ahí. Y la colonia creo que tenía pues esta posibilidad de que los propios niños podíamos andar sin problema en la calle sin ningún riesgo, y nada más que el propio, o sea, nosotros éramos nuestro propio riesgo. Nosotros podíamos quemarnos, podíamos pelearnos, porque pues obviamente también no faltaba el gandaya que se quisiera pasar de lanza y pues terminabas en golpes defendiendo tu activo, ¿no? Dice Lala Osorno, a mí una vez se me quemó y que sí, pues sí, así pasaba, es, así pasaba, ¿no? Entonces, siempre los envidiosos, no faltaba, muchas cosas que se vivían alrededor de esto, pero ahora vamos a regresar un poquito a la parte de los altares, porque los altares se han venido modificando también con el paso del tiempo. Una situación en donde, pues en el caso de los abuelos, quizás sí tenían esta parte todavía de esta cultura del culto a los muertos, pero después se fue esta parte de la mercadotecnia metiéndose al asunto de los altares, tratando de no romper con las tradiciones. Los gobiernos empezaron a impulsar que se hicieran cada día altares mucho más bonitos, con mayor inversión, y creo que esta parte también nos lleva a la reflexión de hasta dónde de repente te puede causar pena interna en la familia, como por ejemplo ahorita en la época del COVID, que no hay muchos recursos, que pues ya puedes poner un altar como quizás en aquel momento, ¿no? Hay muchos memes ahorita, por ejemplo, ¿no? De un chavito con obesidad, ¿no? Que está ahí gordito y que le está entrando con todo ahí, comiéndose todo lo de la ofrenda, y dice, oye, pero si esto era de la ofrenda, no, pues yo pensé que era bufeca, o sea, esta parte, ¿cómo ven esta situación de las ofrendas, que también creo que se fue modificando y no necesariamente para bien? Sí, mira, yo ahorita lo que comentas, creo que incluso una de las reglas conocidas era que no podías tocar nada de lo de la ofrenda, ¿no? O sea, se te podía escurrir la baba del antojo, pero no tomabas nada de la ofrenda, ¿no? Esa era la realidad, que es a lo que te refieres tú. Y como bien comentas, digo, después ya como hayamos platicado, pues yo todavía recuerdo que en mis tiempos de adolescente ya empezaban a hacer, o no sé si desde antes, las fiestas de brujas, ¿no? Ya empezaban que en aquel entonces eran las fiestas de brujas, no lo llamaban Halloween, ¿no? Que hoy ya derivó en esa parte. Y pues empieza a haber fiestas de disfraces, empieza a haber como otro tipo de celebraciones alternas a lo que nosotros hacíamos de manera tradicional. Y pues yo creo que es una de las causas por las cuales estas ofrendas, pues después empiezan a salir los concursos de ofrendas, ¿no? En la intención, pues, de que no se pierda esta tradición, ¿no? Que realmente, digo, sabemos que es un sincretismo de lo prehispánico con lo español, ¿no? Que realmente es esa parte. Exacto, decía Rogelio que no se aceptaba esa religión. Pues efectivamente, digo, el Día de Muertos o los 2 días de muertos que tenemos como máximos, el 1 y el 2 de noviembre, pues se dan por este sentido, porque se prohíbe a nuestros antepasados la celebración que ellos tenían hacia sus muertos, pero ante la resistencia pues se acaba en ese sincretismo, ¿no? Buscando que haya como una compensación entre las creencias, y es como nace el Día de Muertos, ¿no? Así es. Si les parece, hay 2 o 3 comentarios que nos pusieron ahí ahorita. Uno de una persona de la Santa Julia, que también es un barrio que es muy, muy, muy de fe. Es un barrio muy, muy, aquí dice Noé Robledo Fonseca, qué bellos años maravillosos, una infancia entrañable que disfrutamos intensamente. Ahora parte de esas tradiciones se han perdido y han hecho hoy en día una especie de mercadotecnia. Claro, estamos completamente de acuerdo contigo, Noé, y más con la instauración que vino posteriormente, que es el Halloween, pero ahorita hablaremos de eso. Y en ese sentido, Barajas, por un lado está toda esta parte de los altares, que ya ahorita lo comentamos, y algo tradicional, no podemos sacarlo de esta reflexión del día de hoy, el pan de muerto. Creo que eso sí no ha pasado de moda, creo que algo que podemos nosotros jactarnos, ¿no? De poder tener prácticamente desde septiembre
septiembre, octubre, se empieza ya en las panaderías a vender pan de muerto. Esta parte del pan de muerto, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo vives actualmente? Fíjate, pues es algo tradicional, como tú lo comentas, y como dices, es parte de la misma tradición. En los altares no puede faltar en Día de Muertos su pancito de muerto, y pues yo me acuerdo de chavito, era lo más rico que esperabas todo el año, lo que era el pan de muerto y la rosca de Reyes era algo que no podía faltar en esos tiempos. También, fíjate, regresando un poquito a las tradiciones de los altares, yo recuerdo que aquí en el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc, hoy alcaldía, anteriormente, se hacían concursos por colonias y lo manejábamos, no me puede dejar mentir Suárez, lo llegábamos a hacer en Tlatelolco, ¿te acuerdas? Y ya ahí era competencia y ya había unos altares tan bonitos, o sea, y no nos daban recursos, ahora sí que era de cada colonia, ahí cada quien ponía lo que pues lo que daba, y era la Obrera, la Doctora, la Roma, la Condesa, había muchas situaciones muy importantes. Y bueno, por otro lado, en esta parte de los concursos, que bueno, es tratando de recuperar las tradiciones, que no se perdieran, aquí la situación, en esta parte del pan de muerto, ahorita dice Alberto, si nos regresas ahí, dice Alberto, dice, el pan de muerto que vendían en Torquemada frente a la casa de Barajas estaba muy bueno. Es que además, yo me acuerdo en una panificadora que ya no está, tú debes de identificar perfectamente, Pepe, porque estaba a la vuelta de tu casa, La Vista Alegre. La Vista Alegre. O sea, muchas de las panaderías, en Gutiérrez Nájera e Isabel la Católica, frente al Hotel Río, estaba otra panificadora. No me acuerdo si era la Obrera, que precisamente que se llamaba así, o la que estaba en Chavero, no sé si la de Chavero se llama la Obrera y la que estaba en la esquina de ahí de mi cantón, no me acuerdo el nombre, pero creo que sí era la Obrera. Esas dos panificadoras, me acuerdo, no tenían otro pan. Ese día se vendía exclusivamente, durante 2 o 3 días se vendía puro bolillo y pan de muerto. No había más, ¿no? Entonces, y el bolillo, pues obviamente porque se necesitaba para los tamales de ahí del merendero de la Aurora, ¿no? Que estaba ahí en Manuel Otón y José T. Cuellar. Pero la verdad es de que ese del impacto del pan de muerto incluso en el consumo, ¿no, Pepe? Sí, digo, no hay que olvidar, digo, un poco lo que mucho lo que tú comentas, definitivamente eran días dedicados completamente a la elaboración del pan de muerto, en todos los tamaños, pero hay otra cosa que de la que no hay que olvidarnos, de cómo se decoraban los aparadores de las panaderías en ese entonces, en Días de Muertos, ¿no? Por ahí, digo, en las redes abundan fotografías de panaderías, incluso de la muerte en bicicleta repartiendo pan, ¿no? O sea, dibujos de esa naturaleza, de esa complejidad en los aparadores. Realmente la fiesta era en todos lados. O sea, el reconocimiento de nuestras tradiciones era en todos lados, ¿no? Eso sí. Y déjame comentarles muy rápido. Yo en alguna ocasión, ya de adulto, platiqué con el dueño de la pastelería La Madrid. La que está ahí, sí, la 5 de febrero, ¿no? En el centro. Sí, es La Madrid, ¿no? Sí. Le comentaba yo sobre el pan de muerto y él me enseñó otro pan que incluso en algunas lecturas efectuadas, que me decía, este es el auténtico pan de Día de Muertos. Y es un pan compuesto como por huesos, como si fuera un gato, vaya, y le ponen un tipo de dulce como rosa. Y él me decía que ese era el auténtico pan de muerto que incluso se consumía, por ejemplo, en España, ¿no? Se bendecía y por eso es que en los panes de muertos se colocan los huesitos, pero originalmente eran esa era su elaboración. Yo lo probé y es un pan, pues más tipo españolado, incluso es un pan medio salado, como tipo biscuit, pero más duro en su elaboración, pero él me comentaba esa parte, fíjate. Sí, aquí lo que llama la atención es que existen estas pequeñas variaciones, pero ha sido muy consistente, ¿no? Me parece que ha sido muy consistente. Y esto que comentas, la verdad sí inmediatamente me vino las imágenes porque además era como cuando pintaban los camiones, ¿no? ¿Te acuerdas el parabrisas, la ruta, para dónde iba?
igual los microbuses, así, con ese tipo pues es gis con agua, o yeso con agua, no sé, y con eso pintaban, hacían los dibujos en los paradores. Sí, y ahí está en los vidrios de las panificadoras. La verdad es que estaba muy, muy, muy padre todo esto. Si les parece bien, hacemos otro corte para otros comentarios que nos han hecho por ahí. No sé si quieran Pepe o Barajas leer. Rogelio, a ver si pueden hacer un comentario de Miski. Claro, con gusto. El pan de muerto que vendían en Torquemada enfrente de mi casa estaba muy bueno, y había otro que estaba en 5 de febrero entre Torquemada y Manuel Caballero, la Lorea también, y me acuerdo en esos tiempos, pues, te mandaban a ti, ay, váyase formando, porque ya sabes que eran unos colones, pero sí, era muy rico todo ese tema. A ver, aquí Rogelio Miranda está diciendo eso precisamente. La febrero. Muy bien. Pues, sí. Y además dice Rogelio, en el parque de cada colonia hacía su ofrenda. Que se acuerde cuando les ganábamos ahí, llevábamos el nombre de la obrera en alto, ¿o no, Suárez? Sí, así es. Y bueno, en relación a esta parte de lo que comentaba por ahí respecto a Miski, creo que es lo más emblemático que se tiene en la Ciudad de México. No sé si ustedes coincidan. Puede haber otros intentos, otros esfuerzos, pero creo que Miski rescata muy bien toda esta tradición y queda ahí, o quedará, desde luego, durante pues, muchos años, ¿no? Yo recuerdo desde pequeño que hablar de la tradición de Miski era hablar de lo fastuoso, de lo grande, de lo maravilloso que existe en este tipo de tradición. Y si les parece, hacemos comentarios sobre Miski y terminamos con la parte de los panteones. Okay. Pepe. Sí, bueno, creo que Miski pues, es una de las fiestas más reconocidas, ¿no? Lo más cercano que tenemos, creo que es de lo más representativo, ¿no? Ahí en donde, pues efectivamente la fiesta se da los 2 días, en donde llegas desde el primer día y llevas todo lo que le gustaba al muerto, haces tu fiesta, y el segundo día pues es ya de adoración con el tema de las velas, los rezos y demás. Pues yo considero que es la fiesta más grande de Día de Muertos en nuestra zona, ¿no? Además, esta parte mística, ¿no? Porque además, pues también no hay, es día y noche. Y entonces, esta parte nocturna que puede darte temor, pero también te puede dar esta parte de convivencia finalmente con lo que estás buscando, ¿no? Que es tus recuerdos de tus seres queridos, ¿no? ¿Barajas? Claro, y también recuerda que siempre se manejaba que el 1 de noviembre era el Día de Muertos de los niños, ¿no? Y el día 2 era de los adultos, ¿no? Siempre se manejó. Y también ahí en Miski, pues imagínate, pues ahí vas pasando por donde están las tumbas, situaciones así. Entonces sí, como que no está tan padre, ¿no? Porque además, en la otra parte que vamos ahí ya viendo lo que es la parte de los panteones, ¿no? Esta situación en donde, pues, en la Obrera, pues, creo que el panteón más cercano es el de Dolores. Digo, a menos a que tengas familia francesa, pues está el de Cuauhtémoc, pero la verdad es que pues, lo más cercano recuerdo que pues era por ahí esta parte, ¿no? Dice Alberto, en la Lorea ponían una frase que decía, no vale la pena comer más rellena porque el pan de muerto solo a mí me llena. Sí, pues sí, son de las calaveritas casi, ¿no? José Sandoval, la jalisciense, niño perdido, casi esquina con el Callejón del Diablo, y Fray Servando de Antología, su pan de muerto, sí, exactamente. Sí, cierto, exactamente. Sí. Ahí donde está el 54, ¿no? No sé, la verdad no, de eso sí no sé. Oye, este programa fue el número 1. Bueno, sí, decía, ¿no? Ándale. Sí. No, sí, exactamente, ahí, a un costado. A un costadito, sí, exactamente. Sí. Había otro todavía existe, ¿no? ¿Mandé? ¿Todavía existe esa panadería? Sí, todavía existe, creo. Sí, ¿verdad? Sí, René, perdón, ahí al productor, creo que había otro comentario respecto a los panes, no sé.
Pero bueno, en la parte de los panteones, creo que el más cercano que teníamos era Dolores, y creo que a mucha gente que moría de la Obrera sí eran remitidos a Dolores, ¿no? Sí, así es. Claro. Y en ese sentido, creo que el Panteón Dolores estuvo Elliot Net. Saludos de Mérida, muchas gracias, Elliot. Creo que en ese sentido, el Panteón Dolores también marcó toda una época en materia de lo que es, pues, el llegar, estar ahí con tu difunto. Mucha gente que lleva mariachis, otros que llevan tríos, otros llevan, pues, el gusto de cada quien. Había que llevar su grabadora, ¿no? Y ahí se ponían a bailar, la comida, en fin, pues es una tradición muy rica y un poquito más sofisticada posteriormente ya fue en las iglesias, pues quien tenía sus urnas, ¿no? Que tenían sus espacios para poder tener ahí a sus seres queridos y que pues también en esas dos vertientes creo que la colonia se ha movido, ¿no? Sí, cómo no. Y fíjate, perdone, pero no sé si recuerdes, Tocayo, hay un panteón que es el único que yo veo que está en el centro histórico, se puede manejar, que está ahí en Eje de Guerrero, a un costado de San Hipólito, que yo Más nunca supe adelante, que existía. es San San Fernando, Fernando. es San Fernando. Que yo nunca me imaginé hasta que un día, no, que el panteón, dije, ¿cuál panteón? Pues yo veía la iglesia, y sí, realmente ahí es el único panteón, me parece que está en el primer cuadro, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, pero también es muy, muy especial, no es fácil entrar ahí. Claro. Oye, Sí, No, por aquí nos exactamente. comentaban, y ciertamente, digo, yo ya no lo conocí, no sé en qué año lo habrán, lo habrán desaparecido, pero estaba también el panteón de la iglesia del Campo Florido, ahí en Doctor La Vista, ¿no? También la iglesia, pues se comenta que gran parte del terreno era panteón. Ese sí no lo conocí, pero pues sí, efectivamente, como tú comentas, Mauricio, realmente creo que todos al Dolores, ahí donde todos nos encontramos, ¿no? Nos sí, encontramos con todos Claro. allí en el Dolores, y pues bueno, las características, ¿no? Los cirios, el vino, incluso el papel picado en la misma tumba, no hay que olvidar la flor de cempasúchil, esa no puede faltar en estas los celebraciones, ¿no? inciensos. El alcohol, el tequila, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, para ir finalizando, a ver, la gente que nos está escuchando, nos está viendo, estamos haciendo una parte de recapitulación, eh, Pepe Barajas y un servidor, respecto a si en la colonia existía algún fantasma, alguna fantasma que pudiéramos ubicar, que siempre dijera, no, aguas en esta calle porque yo no recuerdo, o sea, la verdad es que no recuerdo, ¿no? Que en ese momento pudiéramos decir algo así muy en específico o en esta esquina. Digo, ha habido muchas muertes. Recuerdo, fíjense, ahí en Manuel Otón e Isabel la Católica, antes Manuel Otón era de doble sentido, ahora ya nada más está el carril del trolebús, pero antes era de doble sentido. Y exactamente ahí pues daban la vuelta los camiones que venían, uno que venía a Escaposalco, en fin, el Sonora, esa calle, hubo muchos accidentes de peatones. Y ahí, tiro por viaje, había muertito. Y la otra, Veladoras. sí, y ahí donde está el Hotel Río, ya ven que está todo lo que es José Tecuella, Isabel la Católica, Gutiérrez Nájera, en ese gran espacio, también muchos choques, pero ahí había más muertitos por accidente de autos. Pero nunca que yo recuerde que en algún momento dijéramos, pues mira, se apareció fulanito o sutanita, ¿no? No sé si ustedes recuerden algo que hayan escuchado. No, digo, aquí me dice Carlos Suárez, recuerden que en toda la escuela primaria fue construida sobre un panteón, eso se decía de la Ingeniera de los Ríos, ¿no? No tengo la El certeza de dato. que haya sucedido, o por ejemplo con la Ramón López Velarde o la zona de escuelas del 82, pero sí es como una historia general, el tema de, es que era panteón, ¿no? Yo todavía me acuerdo que cuando iba en el 82 también nos decían, es que aquí era panteón, por eso espantan, ¿no? Pero no, yo no tampoco conozco una historia, sería interesante que nos la contaran hoy o posteriormente en la página, porque sí, efectivamente, la zona de Isabel la Católica de Paino,
el cruce de Paino, que era donde daba la vuelta el trolebús y los camiones, hacia Manuel Otón, los que iban para Iztapalapa, que recuerdo que sí decían Ixtapalapa con X, los camiones, ¿no? La esquina de Isabel la Católica y Paino, la de Otón y la que tú comentas, sí eran zonas de accidentes fuertes y de muertos muy seguido, ¿no? Seguido veíamos ahí, yo digo, como adolescente, como chavo, sí me impactaba de repente pasar y sentías frío junto a la veladora prendida, ¿no? De todavía del que se había muerto ahí, pero historias individuales, pues creo que conocemos muchas, de algunas familias, de alguna casa o demás, pero en concreto, algo famoso como La Planchada o La Llorona, pues no. Que nos dice Moni Inglés que Manuel Caballero dicen que se escuchaba La Llorona, ¿no? Sí, ahorita otro comentario que nos ponían por ahí es que otro de los panteones cercanos es el de Santiaguito, acá por la Portales, supongo, ¿no? En Santa Anita, en Santiago. Sí, pero creo que por cuestión territorial, la mayoría de los muertos de la Obrera los remitían más bien al Panteón de Dolores, ¿no? Dolores. Digo, a menos de que tuvieras por allá ya espacio. Digo, sí, lo que comentaba Rogelio, las perpetuidades, que hoy ya no existen, porque había perpetuidades incluso en el Panteón Civil de Iztapalapa, en el que comentan aquí de Santa Anita, que es el de Santiago, ¿no? Pero yo creo que sí, mayoritariamente al Dolores, ¿no? Sí, así es. Y bueno, finalmente, a ver, esta parte de pasar del entierro físico, 3 metros bajo tierra, a la parte de la incineración. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo vivieron? Porque, bueno, pues yo soy parte de la cultura todavía de los 3 metros bajo tierra, pero sí me tocó la transición. ¿Cómo sienten ustedes que la colonia aceptó o no ha aceptado esta parte? Y bueno, pues ahora con el COVID, pues ni modo, ¿no? Ni siquiera te entregan el cuerpo. Yo creo que lo han aceptado por una cuestión más de afecto, más de sentimientos, que por una cuestión de religión, vaya, o de creencia religiosa. Y que además, pues, digo, al menos la Iglesia Católica se ha ido como acomodando, ¿no? Porque yo recuerdo que en un tiempo ellos no aceptaban esta parte y hoy dentro de los mismos templos católicos existen capillas para tu urna, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver más con la cuestión de afecto. Yo sí he percibido que hay mucho más dolor cuando dejas a tu muerto 3 metros bajo tierra y ves todo el proceso pues primero el proceso de la muerte, de velarlo, posteriormente el proceso de ver cómo lo van introduciendo a la tumba, ¿no? Y creo que todo eso es un sentimiento, pues, muy alargado, ¿no? Desde la misma muerte de la persona. Y creo que de manera afectiva resuelve un poco más esta parte de los sentimientos, el sentir que te van a regresar a la persona, aunque sean cenizas, ¿no? Y que tú ya decides si lo tienes en tu casa, si lo llevas a donde él decidió que quería estar, o si por ahí compras alguna urna para poderlo meter, ¿no? Entonces yo creo que esa es como la forma en que se ha ido aceptando, porque sí, efectivamente, mucha gente por cuestión de religión te dice, no, yo no, incluso hay todavía adultos mayores que no aceptan y te dicen, yo cuando muera, no, a mí me entierras, ¿no? Yo no quiero que me vayas a incinerar. Y sí, como Barajas, comentan, es menor el dolor, ¿no? Claro, sí. como lo comenta mi tocayo, principalmente yo siento que es por el dolor, ¿no? Es todo un rito y aquí pues los puedes tener. Yo, por ejemplo, aquí no lo rolamos a mi jefe, una vez por mes, cada carnal lo tiene ahí en su casa y es padre también, o sea, tanto mi papá como mi mamá están juntos y eso es bonito, ¿no? Y también yo siento que puede, hoy en día hasta para morirte es una lana, ¿están de acuerdo? Entonces, Sí. yo siento que también hay situaciones hoy que yo siento que puede ser hasta un poco más económico, ¿no? Si no tienes nada, pues ya pagas Incineración. tu urna y ya, ¿no? Y como dices, pero yo siento que es más por el dolor, ¿no? Como que quieres que todavía estén con uno mismo, ¿no? Es muy interesante todo esto. Por ahí varios comentarios de José Sandoval, que la verdad le agradecemos mucho su participación. Nos ha hecho ahí varios comentarios. Casi todas las parroquias tenían un cementerio. Sí, es parte, ¿no? Aparte del cementerio, de muchos fetos y de muchas cosas que habría que encontrar en las iglesias, que bueno, son todo un tema. En San José de los Obreros hay criptas, Sí, efectivamente, sí. de difuntos muy, muy viejos.
Sí, José Sandoval, primero enterraban en Dolores, luego está, sí, exacto, exacto, sí, porque además llegó un momento en donde fue insuficiente Dolores, ¿no? Ya Digo, llegó a la barranca y ya no se pudo. sí, no, pues y es que además pues, estábamos nosotros hablando de ahora ya una población de entre 8 y 9 millones de habitantes, que hay algo muy importante, la parte de la incineración tenía que ver también por una situación de que ya era insostenible esta situación y que mucha gente le costó pasar de esta creencia, ¿no? De la parte ahí. Dice Alejandro Suárez, la complejidad de tener un cuerpo en el cual resucitar en el día del juicio final. Pues sí, ¿Sí? es parte de las creencias, ¿no? Monique Lex, también es tomar en cuenta la decisión que si te dice a ti, me entierras, hay que hacer su voluntad. Sí, la bronca es que cuando ya no tienes tierra y ¿qué haces, no? Que además es todo un problema la gestión. O sea, no es sencillo, hay que gestionar, es toda una ruta, como bien lo comenta Barajas, respecto al tema de los dineros para cuando uno deja de existir, ¿no? Y si no se deja todo arreglado es un problema. Los bebés emparedados, así es, Rogelio, exactamente, ¿no? Y Bueno, también tomemos en cuenta, perdón, que había muchos que ya tenían perpetuidad, ¿no? Entonces, otro sí, tema ahí también. sí, no, digo, en los pueblos creo que, por ejemplo, mis abuelos eran de Tepeji del Río, bueno, pues ahí en Tepeji del Río, pues ¿cómo se llama? El panteón, pasó lo mismo, era suficiente para un pueblo, pero cuando se convierte en ciudad, pues dejó de ser Claro. suficiente, o sea, y se rompen las perpetuidades, ya no sabes realmente a quién estás adorando, porque ya dejas de ir 1 año, 2 años, Ya ya ni no sabes está. ni siquiera quién está ahí, Y ¿no? está ahí, Esa es una realidad, ¿no? Ahora sí que, claro. como diría la canción, otro ocupa tu lugar, Sí, Así es. exactamente. ¿no? Pero bueno, pues muy interesante el tema del Día de Muertos. La verdad le agradecemos muchísimo, muchísimo a toda la gente que estuvo con nosotros, todos sus comentarios. Este programa no es lo mismo sin ustedes. Todas estas vivencias que ustedes nos van refiriendo en sus comentarios, la verdad se los agradecemos porque pues, es parte de lo que hemos vivido de manera comunitaria, de manera individual y de manera comunitaria, la gente que hemos formado parte de la colonia obrera. Así que, pues Pepe, vámonos, ya nos pasamos un poquito, pero creo que el tema lo Sí, así es. ameritaba, ¿no? Solamente hacer un último comentario. Esta celebración es tan importante a nivel mundial que está considerada Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? La celebración del Día de Muertos. Y ha ido a dar incluso a películas, ha sido pues escenario de películas internacionales nuestra festividad. Y bueno, pues despedirnos, desearle buena noche a toda la gente y solicitarles, pedirles de verdad que no nos descuidemos, que no dejemos de cuidarnos para que esto pase pronto y podamos tener actividades en calle. Buenas Ok, noches. y nada más aquí Leonet nos dice que cómo puedo conseguir un póster de su programa para presumir aquí en Mérida de mi glosero. Ah, pues si quieres, puedes tomar el logo de ahí o te mandamos el logo, Elliot, mándanos por ahí un mensajito en la página y te lo mandamos para que lo puedas imprimir allá. Es creo que la manera más fácil, Sí, porque así es. ¿no? Creo que es la parte más fácil. Saúl Serrano, gracias por compartir la historia de la parroquia de San José. Ojalá aborden el tema de las escuelas que hay. Sí, claro, Próximamente, así tema es. pendiente y claro que sí, con mucho gusto. Lala Osorno, buenísimo el programa, nos vemos el próximo martes. Gracias, sí, gracias, muchas gracias, Lala. Y Barajas, pues ya para despedirnos. Muchas gracias por escucharnos y que pasen un feliz Día de Muertos. Y saludos a Carlita, que siempre me dice que nunca la mando a saludar. Carlita Ramos, saludos. Allá Noé también que se acaba de despedir. Muchísimas gracias y como lo dijo Pepe, por favor, cuídense, cuidándonos ustedes, nos cuidamos todos y ahorita está nuevamente el repunte en la Ciudad de México. Por favor, los contagios hay que evitarlos. Si no tenemos a nada que salir, no salgamos, salimos con cubrebocas, saludo de etiqueta, perdón, estornudo de etiqueta, lavado de manos permanente, sana distancia, pero si no tenemos nada que salir, por favor, no salgamos. Así que, pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Dice Alberto, ya deberían de hacer el programa de 2 horas. Ok, pues tomamos la recomendación. Vamos viéndolo aquí con la gente de producción. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Pues que tengan una excelente fiesta de Días de Muertos. Y bueno, pues yo Gracias. seguramente va a haber algunos kilitos de más después del consumo de todo lo que hay ahí, ¿no? Sobre todo del chupe. Así que bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias. Saludos. Buenas noches a todos. Buenas noches.